Dos cosas vamos a monitorear esta noche. Primero, estamos haciendo un estudio ¿qué? Exegético. Exegético. Estamos muy bien, hermano Ulises. Pero estamos haciendo, en términos generales, esto es un estudio ¿qué? ¿Una clase qué? Ya sencillita. ¿No? ¿Cómo? ¿Cómo? Formativa. Sí, es formativa, pero es una clase bíblica. ¿O no? ¿O no es una clase bíblica esta? Sí, amén. ¿O me equivoqué? Esa la de Zoom, cuénteme. No. Ok, entonces, como es una clase bíblica, me van a levantar la mano, aquí los que están en la cámara prendida, sino con un emoticón, todos aquellos que tienen la Biblia ahí, en cualquier formato, impresa, digital, pero que tienen la Biblia ahí. ¿Sí? Esta noche necesitamos tener la Biblia, porque para poder hacer el estudio exegético, del que nos dijo la hermana Luz, ¿cómo estás? Buenas noches. Del que nos dijo el hermano Ulises, pues necesitamos abrir la Biblia. Entonces, dos cosas necesitamos. Abrir la Biblia, o sea, tener la Biblia con nosotros para poderla abrir, ¿sí? Para hacer como hicieron los hermanos en Berea, validar que lo que se está diciendo está acorde a la palabra de Dios, ¿cierto? A la voluntad de Dios. Y dos, que es mi oración por cada uno de nosotros, en el nombre de Jesús, es que lo que nosotros aquí aprendamos hoy, así, quickly, turn center, como diría mi profesor, lo empecemos a poner por obra. Nosotros no podemos pensar que vamos a estudiar la Biblia y que las cosas que el Señor nos enseña, entonces, bueno, sí, Señor, muy chévere tu enseñanza. En estos días, ya el otro año, porque ya este año se acabó, entonces no hay cómo aplicarlo ahora, no. La idea es que lo empecemos a aplicar ahora, desde ya. ¿Por qué? Para eso estamos estudiando, mis hermanos, para poder nosotros aplicar lo que estamos aprendiendo. Yo no recibo este mensaje como que yo lo enseño y espero que ustedes tampoco lo estén recibiendo de esa forma. Mi intención es, yo mismo lo recibo como la palabra que Dios me está diciendo. Dios me está diciendo a mí que yo tengo unos dones, los cuales debo poner por obra dentro de la congregación local en la que me reúno, pero también dentro de la iglesia universal. Amén, mis hermanos. Entonces, hablábamos la semana pasada de que los dones, o que en la iglesia tenemos unidad, más no uniformidad. ¿Y cómo así que unidad y no uniformidad? Sí, estamos unidos y unidad significa algo más allá de simplemente del hecho de estar físicamente juntos, porque miren, nosotros estamos hoy unidos en esta reunión, pero estamos algunos a kilómetros y otros a miles de kilómetros de distancia los unos con los otros, ¿o no? Amén. Es más, yo creo que de los que están acá, de la que estoy más cerquita es de, ¿qué se me hizo? De Fernandina. Esta es la que estoy más cerquita, que vive aquí como a unos 12 kilómetros de mi casa, 10. Es la de la que estoy más cerquita, ¿cierto? Pero sin embargo estamos unidos. ¿Qué es la uniformidad? Uniformidad es, ¿ven mi camisa? ¿Sí? ¿Ven el logo que les estoy señalando acá? Ese es el logo de la compañía con la que yo trabajo. ¿Para qué tenemos eso? Eso es uniformidad. Todos los empleados de la compañía, todo el personal de ventas de mi compañía, tiene que tener una camisa como esta cuando está trabajando. Eso es uniformidad. ¿Sí? Vemos los equipos de fútbol, por ejemplo. ¿Ellos están unidos o tienen unidad o uniformidad? Uniformidad. La mayoría de veces es uniformidad. Todos tienen el mismo uniforme. Pero cuando no están unidos, solamente tienen uniformidad. Cuando están unidos es porque todos corren, todos ayudan, todos se apoyan, no están echándose culpas. Que es que este no, que es que este dejó pasar, entonces yo soy el arquero y yo dejé que hicieran el gol. No, eso no es unidad. Ahí solamente están en uniformidad.
¿Alguien vio el domingo lo que pasó en Sao Paulo, en el partido de Brasil y Argentina? Amén. Amén, ¿y por qué amén? Yo puedo decir amén, yo puedo decir amén porque parece que le van a quitar el punto a Brasil. Ok, miren, eso es un ejemplo de lo que es unidad, lo que hizo Argentina. Hubo un bololoy porque las autoridades sanitarias brasileras dejaron ingresar 4 jugadores, 4, no 1, sino 4 jugadores de Argentina, que ellos por el hecho de venir de Inglaterra, debían cumplir una cuarentena estricta de 14 días sin salir del hotel. Pero los dejaron entrar, los dejaron salir a concentración, los dejaron salir a entrenar, los dejaron salir del hotel y llegar hasta el estadio, y los dejaron empezar el partido. De esos 4 jugadores, 3 son titulares de la selección argentina. O sea, 3 ya estaban jugando. Y cuando ya estaban jugando, entran unas autoridades y que a deportarlos. Salían a sacar de entrada a 3 jugadores argentinos y los iban a deportar. Entonces, ¿a qué va el punto de unidad? Que los jugadores argentinos dijeron, mire, esto es así de simple. Ellos se tienen que ir, nos vamos todos. Y agarró Lionel Scaloni, el técnico de Argentina, el cuerpo técnico, los suplentes y los que estaban en la cancha, rumbo al vestuario. Ahora, se entiende que hay muchas cosas que no podían cambiar. Pues, no, juguemos el partido. Sí, pero ya el técnico de Argentina a los 5 minutos hubiera estado obligado a hacer 3 cambios, porque el reglamento no se puede cambiar. Ya esos jugadores estaban ahí, ya habían empezado el partido. Entonces, eso es unidad que va más allá de la uniformidad. Cuando todos tenemos un mismo pensamiento, cuando todos tenemos un mismo sentir. Ojo con lo que les voy a decir, hermanos. Cuando todos tenemos un mismo pensamiento y tenemos un mismo sentir, eso no quiere decir que no haya haber diferencias entre nosotros. Amén. Por eso, nosotros necesitamos comprender, pedirle a Dios que nos dé discernimiento espiritual. Hay cosas en las que yo simple y llanamente no me voy a poner de acuerdo con el hermano. Pero eso no tiene que resquebrajar la unidad. Voy a poner un ejemplo. Yamil, te voy a colocar en el ejemplo, ¿vale? Yamil, qué castigo. Te voy a colocar en el ejemplo, Yamil, porque, bueno, Yamil está colaborándome algunos domingos en Girardot. Entonces voy a poner el ejemplo. Resulta y sucede que nosotros tenemos un equipo de trabajo, pero Yamil piensa que la cena del Señor debe de ser tomada de un solo pan, irlo partiendo, y de una sola copa, ir tomando todos. Y él tiene un sustento bíblico. Va a colocar ese sustento bíblico entre comillas. ¿Por qué? Porque en 1 Corintios capítulo 11, Pablo dice que Jesús la noche que fue entregado tomó el pan, lo partió y lo dio a los discípulos. ¿Dice eso la escritura? ¿Dice eso la escritura, sí o no? Sí, señor. Sí. Así Sí, tal eso cual lo dice. dice. Tal cual. Yo pienso que por cuestiones de higiene, salubridad, COVID-19, logística, es mucho más rápido tener pedacitos individuales para que cada hermano agarre su Amén, así pedacito es. de pan, ¿cierto? ¿Cuál de los dos tiene la razón? Los dos tienen la razón. El pedacito y en la copita. Los dos. O sea, eso es una cosa de forma, es una diferencia de forma, más no de fondo. ¿Qué sería una diferencia de fondo? Que el hermano Yamil enseñe y diga que no se necesita el bautismo para ser salvo. Eso sí es de fondo. ¿Por qué? Porque la Biblia nos enseña que el bautismo es indispensable para la salvación. Amén. 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 Ahora, mire que coloqué 2 extremos y coloqué 2 ejemplos y coloqué 2 ejemplos bien extremos. El hecho de que el hermano Yamil
piense diferente de mí en cuanto a cómo debería de ser la cena del Señor, ¿nos hace enemigos? No. No, ¿verdad? No debería. No. El hecho de que el hermano Yamil y yo pensemos diferente en cuanto a la cena del Señor, ¿nos hace rivales? No, No. señor. No. No. El hecho de que el hermano Yamil y yo pensemos diferente a la necesidad del bautismo para salvación, ¿nos hace enemigos? No. 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 No nos hace enemigos. ¿Saben Tampoco qué enemigos. es la unidad? Es, hermano Yamil, venga, sentémonos, pero no, ojo, predicadores, no como por años lo hemos hecho nosotros. Porque nosotros queremos llegar a decirle a la gente, venga, le digo en que está equivocado. Venga, que yo estoy sentado sobre la verdad absoluta y es así. No, en amor, le voy a decir, hermano Yamil, esto es importante porque más bien no nos tomamos tiempo para que oremos juntos. Escúcheme muy bien, oremos juntos y juntos le pidamos la dirección a Dios necesaria y que Él nos revele en su palabra qué es lo que tenemos que enseñarle a la iglesia, porque al fin y al cabo no es lo que Él me va a enseñar a mí ni lo que yo le voy a enseñar a Él, es lo que le estamos enseñando a la iglesia. ¿Están viendo la diferencia? Ni siquiera con los temas de fondo me hace tener una diferencia de fondo con un hermano, con un colega, con un consiervo, me hace enemigo. Porque el Señor no nos mandó a que nosotros fuésemos enemigos. ¿O quién tiene un miembro en su cuerpo que sea enemigo del resto del cuerpo? Nadie. Por el contrario. Por el contrario, cuando nosotros tenemos en nuestro ser, en nuestro organismo tenemos un miembro que se está doliendo, ¿qué hacen los demás miembros? Se duele. Te duele. Les duele, pero realmente le ayudan. Ustedes han escuchado hablar del sistema inmunológico. Sí. ¿Han escuchado hablar del bueno, hermana Alba, ¿qué es el sistema inmunológico? Ya que usted ha escuchado. Yo he escuchado, pero no sé qué es, pero esa palabra suena como todo chévere. No, mentiras, hermana Alba. ¿Sabe cuál es el sistema inmunológico? Sí, las defensas, ¿no? Las defensas, sí. No las defensas, no, sino las defensas, sí. ¿Qué hace nuestro sistema inmunológico cuando nosotros nos empezamos a enfermar por alguna cosa? Se van todas a qué? A quitar eso que nos está enfermando. ¿Sí? Ese es el ejemplo que nosotros tenemos en nuestro cuerpo físico. Eso es lo que nosotros tenemos que hacer como iglesia. Pero ustedes saben qué es lo triste, hermanos, que en teoría funciona así. La práctica es otra totalmente diferente. Lastimosamente, y lo digo con dolor en mi corazón, el ejército del Señor es el único ejército que no se duele por sus miembros caídos en combate. Miren, nosotros nos entristecemos cuando muere un predicador, cuando mueren hermanos que han sido fieles al Señor. Pero nos importa tan poquito, nos vale tan poquito cuando un hermano se aleja del cuerpo. ¿No? Él verá. Se va a condenar es él. No conozco ningún ejército en la historia de la humanidad que sus soldados caídos en batalla los haya dejado tirados allá. Pero nosotros a veces sí lo hacemos. Pero entonces vamos a mirar lo que el apóstol Pablo nos enseña, qué es lo que tenemos que hacer nosotros. Vamos a abrir nuestra Biblia en 1 Corintios, capítulo 12, versículo 4, que es parte del texto que estamos estudiando. Y le voy a pedir el favor al hermano Ulises que si nos lee 1 Corintios capítulo 12, versículos 4 hasta el 6. Amén.
Ok. Ahora bien, hay diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo. Y hay diversidad de ministerios, pero el Señor es el mismo. Y hay diversidad de operaciones, pero Dios, que hace todas las cosas en todos, es el mismo. ¿Hasta cuál, perdón? Sí, hasta ahí, hasta el 6, hasta el versículo 6. Muchísimas gracias. Entonces, me parece maravilloso lo que Pablo va a hacer acá. Porque Pablo, para hablar de los dones espirituales, de la unidad que hay que mantener en los dones espirituales, trae el ejemplo 1A, el de number 1, de unidad, Dios. Pablo aquí nos muestra y nos dice, ok, los dones, ¿sí? Pablo empieza a decir acá que los dones especiales, vas corta, Haristama, proceden de Dios. Y está convencido de que, por tanto, deben usarse al servicio de Dios. La falla de la iglesia, por lo menos en los tiempos modernos, es que ha interpretado la idea de los dones especiales con excesiva estrechez. Muy a menudo ha actuado sobre la supuesta base de que los dones especiales que pueden usar consisten en cosas como hablar, orar, enseñar, escribir. Es decir, más o menos los vamos a llamar de aquí en adelante dones intelectuales. Entonces, estaría bien que la iglesia se diera cuenta de que los dones de las personas que no pueden hacer, que pueden hacer cosas con sus manos, ellos también tienen dones especiales. Esos también son los dones especiales de Dios, como los dones intelectuales. Entonces, el hermano que es albañil, que es carpintero, el electricista, el pintor, el mecánico, el fontanero, las hermanas en diversos servicios y todo eso, ellos también, ese es el don que ustedes tienen y son especiales para Dios. Es sumamente interesante examinar la lista de dones especiales que da Pablo, porque por ella podemos aprender mucho del carácter y la obra de la iglesia primitiva. Este es el comentario de 1 Corintios capítulo 12 de Jason Furstenbrough. Pero aquí viene lo que yo quiero que miremos esta noche. Dice el versículo 4, hay repartimiento de dones. Esto es variedad de dotes espirituales peculiares a los diferentes miembros de la iglesia. Comparemos entonces repartiendo a cada uno particularmente. 1 Corintios 12:11. ¿Quién lee 1 Corintios 12:11? Yo. Ah, de una. Ok. Pero todas estas cosas las hace uno y el mismo espíritu repartiendo a cada uno en particular como él quiere. Porque, Ok. Sí, sigue, hermano, qué pena. ¿Sigo leyendo? Porque ¿Ya terminó el así, 11? sí, Ok, perfecto. Entonces, miren, hermanos, dice la Biblia, no yo, dice que el Espíritu Santo repartió dones a cada uno especiales. en particular. ¿A quién? A cada uno en particular. A cada uno en particular. A cada uno en particular, el Espíritu Santo repartió dones. ¿Para qué repartió dones? Para que cada uno fuera contento para su casa y no se fueran enojados y no se fueran diciendo, es que el Espíritu Santo me tiene la mala, no me quiere, vea que a Elizabeth le dio ese don y a mí no me dio nada, ¿sí? Porque aquí nosotros en Colombia tenemos un dicho. Dice, va para el cielo y va llorando. Nosotros vamos para el cielo y vamos llorando. Siempre estamos pendientes de los demás, de cómo el Señor ha bendecido a otro, de cómo el Señor le ha dado a otro. Y por estar pendiente de los demás, ¿sabe qué? Descuidamos las bendiciones propias. Estamos tan pendientes de que los hermanos manejen bien, pongan a trabajar sus dones, que nos creamos un don nuevo, el don detectivesco, el don de CSI. Sí, somos como los CSI de la iglesia, somos la fiscalía, somos ahí.
Hermano, pero usted no está utilizando bien los dones que el Señor le ha dado. Hermanita, usted qué pena, pero ¿usted qué está haciendo con los dones que Dios le ha dado? Y usted, en vez de estar preguntando eso, ¿por qué no le pone las pilas usted con los dones que Dios le ha dado? ¿Sí? Entonces Pablo dice que el Espíritu Santo repartió dones a cada uno en particular, ¿cierto? Pero en versículo 5, aquí va a empezar a mencionar la deidad. Menciona al Espíritu Santo en el versículo 4, a Cristo en el versículo 5 y al Padre en el versículo 6. Y utiliza los términos dones en el 4, ministerios en el 5 y operaciones en el 6, que corresponden a la deidad, a las personas de la deidad, que se trata del Espíritu según el versículo 7. Miren, alguien que por favor me lea el versículo 12. Dice, porque así como el cuerpo es uno y tiene muchos miembros, pero todos los miembros del cuerpo, siendo muchos, son un solo cuerpo, así también Cristo. Ok, entonces en el versículo 12 nos vuelve a mencionar a Cristo, en el versículo 7 había menciona al Espíritu, y en el versículo 28, 1 Corintios 12, 28, menciona, mientras alguien busca 1 Corintios 12, 28, hermano Melvin, búscate por favor Efesios capítulo 4 y después de que alguien lea el versículo 28, lees versículos 4 al 6 de Efesios. Y a uno puso Dios en la iglesia, primeramente apóstoles, luego profetas, lo tercero maestros, luego los que hacen milagros, después los que sanan, los que ayudan, los que administran, los que tienen don de lenguas. ¿Son todos apóstoles? ¿Son todos profetas? ¿Todos maestros? ¿Hacen todos milagros? ¿Tienen todos dones de sanidad? ¿Hablan todos lenguas? ¿Interpretan todos? Procurad, pues, los dones mejores, mas yo os muestro un camino aún más excelente. Hermana, muchas gracias. Hermano Melvin, por favor, Efesios capítulo 4, versos 4 al 6. Dice, un cuerpo y un espíritu, como fuisteis también llamados en una misma esperanza de vuestra vocación, un Señor, una fe, un bautismo, un Dios y un Padre de todos, el cual sobre todos y por todos y en todos. Ok, hermano Melvin, muchísimas gracias. ¿Sí? Hermana Norma, ¿ibas a decir algo? ¿Ibas a preguntar algo? No dijimos amén. Ok. Bueno. Entonces, ¿qué tenemos? Pablo está diciendo, hay diversidad de dones. Hay dones de todo tipo. Pero esos dones deben de usarse ¿cómo? En unidad. En unidad. Si nosotros, o sea, los dones se utilizan de dos formas. Primero se utilizan en unidad y se utilizan para el bien del cuerpo de Cristo, que es la iglesia. Amén. 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 No utilizamos los dones de una forma particular. Eso no es lo que el Señor quiere y lo que el Señor nos enseña. Entonces, mira lo que Pablo va a decir acá, o lo que dijo Pablo. Entonces, compartir. Dice acá en esta parte. Hay variedad de dones, pero el Espíritu es el mismo. Versículo 4, versículo 5. Hay variedades de ministerios, pero el Señor es el mismo. Hay variedades de actividades, pero el mismo Dios está obrándolo todo en todos. Si para concentrarnos nosotros, hermanos, en los sustantivos de estos versículos, suprimimos por un momento la repetición de las expresiones hay variedades, pero es el mismo, ¿qué haría el siguiente arreglo? Hay variedad de dones, ministerios, actividades, pero el mismo Espíritu Santo, Señor Jesús, Dios Padre, está obrándolo todo en todos.
Entonces, pregunta fácil. Según lo que hemos entendido hasta acá, hermana, se me olvidó el nombre, pero sí usted, hermanita, la que está conectada como Tomás, la que es de Maryland, creo. Hermana Ángela. Ah, hermana Angie. Gracias, Daniel. Ya sabía que era yo. Entonces, ¿para qué no contestó de una? ¿Para qué no dijo, aquí estoy? Estaba evitando. ¿Qué dijo la hermana? No, seguramente la hermana ahí está. Ok, hermana. ¿Cómo es que nosotros tenemos la obligación de utilizar los dones? Según lo que hemos visto hasta acá. ¿Cómo es que tenemos la obligación? Van a contestar mis pericos, por eso. ¿En qué? Nosotros tenemos que utilizar los dones o sea, damos uso a nuestros dones en una palabrita fundamental, que le he repetido varias veces. Bueno, pues ahorita lo que entendí es que lo tenemos que utilizar para la iglesia, Sí. para el cuerpo de Cristo. Sí, muy bien. Ahí estarías contestando la pregunta, ¿para qué utilizo los dones? La pregunta aquí es, ¿cómo utilizo los dones? ¿Y ¿quién sabe la respuesta? En unidad. Unidad. A ver, ¿quién dijo en unidad primero? Yo. ¿Norma? Uy, Jesús. muy bien. Entonces, usamos los dones, estamos obligados a usar los dones en unidad. En unidad. Nosotros, mire, hermanos, podemos tener, vamos a decir así, va a ser bien exagerado yo, bien paisa que sí soy. Paisa que respete, exagerado. ¿Sí? Tenemos un hermano que tiene todos los dones espirituales de los que nos habla Pablo. Vamos a suponer que los tiene, ¿sí? Porque vamos a ver en el desarrollo de este estudio que hay unos dones que no aplican para nuestros días. Pero vamos a suponer que ese hermano los tiene todos, completicos. Pero el hermano quiere hacer todo como él quiere y no como la Biblia dice, y pasa por arriba de los demás miembros de la congregación porque no tienen la cantidad de dones o los dones que él tiene. Muy mal, no está en unidad. No está en unidad. No ¿De qué le aguanta. sirve? ¿De qué le sirve? No aguanta. ¿De qué le sirve a ese hermano tener todos esos dones? De nada. De nada. De nada. Se La levanta. hermana Luz ahorita leyó en el versículo 28 que Pablo dice, pero yo les muestro un camino aún más excelente. Así terminaba el versículo 28. Así es. Que si mi memoria no me falla, ahí termina el capítulo 12. Sí, así es. ¿Sí? Mas yo os muestro un camino aún más excelente. Ahí termina el capítulo 12. ¿Cierto, Daniel? Sí, Ok. 12:31. Ok. Lee lo que sigue después del último versículo, de ese versículo. Ok, en el 13 sería el 13:1. Si yo hablase lenguas humanas, o sea, esta es la parte de la preeminencia del amor. Si yo hablase lenguas humanas y angélicas y no tengo amor, vengo a ser como metal que resuena o símbolo que retiñe. Y si tuviera profecía y entendiese todos los misterios y toda ciencia, si tuviese toda la fe, de tal manera que trasladase los montes y no tengo amor, nada soy. Si Ok, Daniel. Ok. Muchas gracias. ¿Cuál es el camino más excelente? El amor. El El amor. amor. La unidad en El amor. amor. Nadie el amor. ¿Y qué es la pega, la goma, el colbón, el pegastí, el chicle? Iba a decir otra cosa que es pegajosa, pero me arrepentí, me dio pena. ¿Qué es eso que mantiene la unidad? El amor. El amor. El Si yo amor. tengo todos los dones, si hay un hermano en la congregación que tiene todos los dones, pero no está en unidad, viene a ser como metal que resuena.
No, como símbolo que Que retiñe. retiene. Mejor dicho, le viene a servir Símbolo que para nada. retiene. No le sirve de nada. Así es. Ay, hermano, pero es que ese hermano es muy sabio. Y me vienen con el cuento y yo le digo, no, de pronto el hermano tiene mucho conocimiento. Sabio no es, porque sabiduría es poner en práctica el conocimiento que se tiene. Amén. Y si él fuera sabio, entendería que lo primordial es mantener la unidad y en esa misma unidad edificar el cuerpo de Cristo. Amén. 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 Nosotros, para nosotros es muy fácil, para muchos de nosotros es muy fácil dejarnos deslumbrar. A veces a nosotros nos encandilan, algunos cuando van manejando, como es de chévere cuando uno va manejando en la noche y viene el otro por el otro carril de frente a uno con las luces altas y se las pone a uno en los ojos, queda uno todo chévere, ¿cierto? Ok, a veces a nosotros nos encandila el destello de los títulos. Entonces, a veces queremos hacer presentaciones o queremos que nuestra presentación sea que tenemos, aquí en Colombia tenemos un título. ¿Entienden el término tugurio ustedes allá? No. ¿No? No, ¿En México tugurio? no. ¿En Venezuela tugurio? No. O sea, los únicos pobres somos nosotros, ¿pero qué? Nosotros somos los únicos que sabemos que es un tugurio. No somos ricos pobres. Yo creo que son solo los de Medellín, inclusive. No, papá, oiga. Porque Ahí yo he se trabajado parodía, con mucha pendejo. gente, he trabajado con muchos colombianos y nunca había escuchado eso. Son los que viven en la montaña, ¿sí? No. En No. el cerro. En el Los cerro. que viven por allá en la parte más horrible, más fea, Ok. más pobre, más... ¿Cómo se llama en México? ¿Cómo se llama las casitas que son hechas de madera sobre cualquier barranco? La gente que no tiene dónde vivir, entonces llega y arma una casita ahí con madera, pone unas hojas. Los ranchos decimos nosotros en Venezuela. Ok, rancho. Un jacal. Un jacal. Ok. Huacal. Un jacal. ¿Sí? Guacal. Entonces, guacal es en el que lleva el perro, no, pues tampoco así. Guacal en México es lo que es. No, guacal en México es la parte interior en hueso del pollo. El tuétano, No, es jacal. el tuétano, el tuétano. Es J-A-C-A-L. Jacal. Jacal. Me acordé de Marimar. Bueno, mire, yo sabía que era novela mía servir alguna vez para alguna cosa de cultura general, ¿sí? Para que no todo es negativo. Qué bueno eso. Ok, hermanos, entonces, volvamos acá, poco acá. Mire, hermanos, nosotros podemos vivir en un jacal, en un rancho o en un tugurio. Lo que pasa es que tengo que hacer la claridad porque es que rancho en México ya es otra cosa. Ya rancho en México es mucha tierra, caballos, vacas. Pues eso de pobre no tiene nada. El del rancho no tiene... o si no, miren el rancho del pobre Vicente Fernández. Ay, sí. Es sí, el tipo que vive en un rancho. Y ese es un rancho. Entonces, miren, hermanos. Nosotros podemos tener todos los dones, pero si yo no lo utilizo en unidad, yo estoy volviendo el cuerpo de Cristo, no lo estoy edificando, lo estoy volviendo un jacal, un rancho, un tugurio. Los dones yo los tengo que manejar en unidad porque eso que pega la unidad es el amor. ¿Ustedes saben qué es lo que pasa, hermanos? Que nosotros vivimos, en la actualidad se vive nosotros somos muy extremistas, somos demasiado extremistas. Entonces, pasamos del extremo
de estar amarrados, apegados a unas relaciones totalmente tóxicas, a el extremo del lado de allá, y es que hay que soltar. Entonces todos lo soltamos. Sin el menor esfuerzo, a la primera dificultad, ay no, soltemos. Esto no va para ninguna parte, ¿sí? Entonces, por eso tenemos matrimonios que cada vez duran menos. De hecho, ya todos parecemos estrellas de Hollywood. No hay nada menos duradero que una estrella de Hollywood, que el matrimonio de una estrella de Hollywood. ¿Han visto eso? Sale ahí en las páginas de los diarios, salen en las notas de farándula. Y se casa la actriz fulana de tal con el actor fulano de tal. Tu amor es un periódico de ayer. Y al otro día el amor fue un periódico de ayer. Ay, se casaron y ahí mientras estaban en la fiesta, de una vez estaba el juez y los divorció. A veces se separan y se han casado. Sí. Entonces, ¿por qué pasa eso? Porque nosotros no estamos viviendo en unidad. Es importante vivir en unidad en la familia. Muy. Amén. Es muy importante, hermanos. Es muy importante. Es importante mantener eso. Pero ojo, que una cosa es una familia unida, otra cosa es una gente junta. Tenemos que mantener. Ojo, hermanos. Si ustedes han escuchado lo que les voy a decir antes, controlar, suprimir. Nosotros no trabajamos por la unidad. Es que hay que trabajar por la unidad. No, señor. Jesucristo, orando en Juan 17, dio por sentada de que la iglesia se mantiene unida. Si alguien tiene algún problema con la oración de Jesucristo, váyale con él. Yo ahí no me voy a meter. Yo ahí no me voy a meter porque, ay, hermanos, que tenemos que trabajar por la unidad. No, nosotros tenemos que trabajar por mantener la unidad. Pero mantener la unidad no es estar todos hacinados en un edificio y tenemos que conseguir un edificio cada vez más grande, ¿sí? Y alguien me decía alguna vez, ay, hermano, qué rico poder tener una congregación tan grande como para tener que alquilar el estadio de fútbol. Y yo pensaba, ¿eso realmente sí será tan bueno? Listo, al Atanasio Girardot, que es el estadio acá de Medellín, le caben con sobrecupo 54,000 personas. ¿Será que nosotros sí somos capaces de mantener la unidad de la fe en un grupo de 54,000? ¿Creen ustedes realmente que el objetivo del Señor son esos conglomerados tan grandes? ¿No? El mismo No. Señor Jesucristo No. siempre cuando hubo la muchedumbre, dijo su par de palabras y de ahí todo el mundo se separó. Se quedaban los pocos verdaderos seguidores. Es más, todos estaban muy contentos en Jerusalén. Sí, yo sé que van a decir, ay, hermano, pero en Hechos 2 se bautizaron 5,000 y en Hechos 3 o 4 se bautizaron otros 3,000. O sea que en cuestión de días ya eran más de 10,000. Sí. ¿Y qué pasó días después? Ya que saben también la historia de Hechos, ¿qué pasó días después? Dios levanta una persecución al interior de Jerusalén. ¿Para qué? Para esparcirlos. Y que todos esos que habían obedecido y que habían nacido de nuevo, se fueran, como dijo Mickey Mouse, cada quien para su house y por allá fueran predicando. Entonces fue lo que le pasó a Felipe cuando iba camino, cuando iba por el desierto, ¿cierto? Con el etíope. Y así fue que se hizo viral, voy a utilizar un término muy de nuestra época, así fue que se hizo viral el movimiento cristiano. Pregunto, ¿estamos siendo nosotros virales hoy en día? Estamos impregnando y estamos llegando a muchísima gente de muchísimos lugares. O simplemente estamos con la cabecita aquí metidos entre nosotros 20, 30, martes y jueves, lunes, miércoles. Hermano Jesús, ¿cuántos se están reuniendo los sábados en de familia a familia? Más o menos, en promedio. Como 18 por ahí. Ok, entonces tenemos una congregación de, en promedio, 40. Una congregación virtual, qué linda congregación virtual de 40, pues de 40 equipos conectados, no sabemos cuántas personas, ¿cierto?
Listo, vamos a multiplicar por 2 de 80. Uy, qué grupo. Wow. Pues, es un grupo grandísimo. Para el tamaño de las congregaciones en Colombia, eso ya es una iglesia grande. Esto ya es una iglesia grande. ¿Sí? La pregunta es, ¿estamos haciendo lo que Dios nos manda que hagamos? ¿Estoy utilizando yo mis dones? Pregúntese cada uno. ¿Estoy utilizando yo mis dones para la edificación del cuerpo de Cristo? A nivel global y a nivel local. ¿Estoy utilizando yo los dones que Dios me dio en unidad? ¿O cómo estamos haciendo? ¿O de pronto la solución de nosotros es más salomónica? ¿Ustedes saben de dónde viene el término la solución salomónica? De la primera situación en que demostró Salomón su sabiduría. Su sabiduría. ¿Y cuál fue esa? Cuando El bebé. No lo La del bebé. Las dos mujeres que vivían juntas, las dos tenían un bebé, la una se acostó encima del hijo, lo ahogó. Entonces, después lo que hizo fue el cambiazo ahí, fue y le puso el muerto a la otra. Entonces vienen delante del rey y no, es que es mi hijo, no, que es el mío, no, que imagínenlo ahí, pobre pleito jalando. Creo que ese niño como que lo estiraron 5 centímetros de tanto jalarlo ese día. Entonces Salomón lo que dijo fue simple. Es el hijo de las dos, partaron por la mitad, pues. Claro, la que no era la mamá dijo, sí, pártalo. Hágale. ¿Qué dijo la mamá? No, está bien. Déselo a ella. No, déselo a ella. Déjelo completico, ¿sí? Entonces, a veces nosotros tenemos esas soluciones salomónicas que no son para nada salomónicas. En el ejemplo que coloqué, no, hermano, entonces, Yamil, como usted cree eso y yo creo otra cosa, muy simple. Usted se reúne por la mañana y yo me reúno con los míos por la tarde. Felicitaciones. Wow, qué sabiduría. Wow, qué amor. Wow. Ahí no hay absolutamente nada. Ninguno de los dos tiene la razón. Ahí ninguno de los dos tiene la razón. Cuando nosotros no trabajamos en unidad, perdemos la razón por más que la tengamos. Hermano, pero es que es un tema doctrinal muy importante. Díganme ustedes, hermanos, ¿qué tan importante es la doctrina sobre esa persona por la cual murió Jesucristo? ¿Esa persona qué? Por la cual murió Jesucristo. O sea, yo me vuelvo enemigo de alguien que por el cual también murió Jesucristo. Simple y llanamente porque mi ego, mi orgullo, no me deja ver más allá de mis propias narices. Porque las cosas se hacen como yo digo. Porque yo estudié y tengo más títulos que un rancho. Tengo más cartones que un jacal. Así no funciona, hermanos. Yo puedo tener mucho y ser pobre. ¿Recuerdan que ese fue un mensaje a una de las iglesias en Asia Menor, en Apocalipsis? Porque tienes fama de que eres rica, pero eres pobre. Nuestras congregaciones, esta es nuestra congregación. ¿Será que tenemos fama de ser rica y es pobre? ¿O será que creemos que somos pobres y somos ricos? Esa respuesta, hermano, solo la da el trabajo unidos. Los dones del Espíritu Santo están para la edificación del cuerpo de Cristo en unidad. Una fe, un bautismo, un Señor. Pablo dice por allá en otro lugar, dice, sean todos de un mismo sentir. ¿Y qué será eso? ¿Cómo se entiende eso, hermana Norma? ¿Cómo se entiende eso de ser todos de un mismo sentir? Que tengamos el mismo deseo de trabajar todos unidos, que tengamos la misma mira hacia Cristo, nuestro deseo de agradarle a Él y no a nosotros mismos. Dígame eso mismo en un ejemplo práctico, hermana. ¿Un ejemplo práctico? ¿O le ayudo? Ayúdeme porque usted es el maestro. Yo puedo Ok, muy bien. Yo le voy a ayudar. Hermano Roberto, usted tiene un martillo. ¿Tiene un martillo ahí en su casa?
Tiene 2 martillos, no. 2 martillos. Ok, hermano, entonces vamos a hacer lo siguiente. Justo. Vamos a hacer lo siguiente. Para tener un ejemplo práctico, agarre un martillo y le pega un martillazo a la hermana Norma en un dedo. No en la cabeza, pues. A ver, Es que un voy por ejemplo él. práctico. Ah, Ay, estoy bromeando con eso. Pero miren, un ejemplo práctico, hermana, es cuando uno está trabajando con martillos y se golpea el dedo. ¿Qué le duele? el dedo. ¿Y por qué le duele? Porque le pegué con el martillo. No. ¿Sabe por qué le duele? Porque el cerebro dijo que le doliera. Oh. No, y lo vi. Claro, usted lo vio, se pegó, pero mientras usted se pegó, ya el cerebro le dijo que sintiera dolor. Sí. Oh, sí, el Eso es cerebro. ser todos de un mismo sentir. Ajá. Todo se Ser duele. todos de un mismo sentir es El cerebro se Manda la señal. Que están alegres, dolerse con los que están dolidos, Amén. Ponerse en los zapatos de los demás. ponerse en los zapatos de los demás. Uy, esa parte, Beatriz, excelente. Eso es. Eso es. Miren, hermanos, yo se los he dicho muchas veces. Nosotros somos demasiado severos con los hermanos, que simple y llanamente pecan de una forma diferente a la que yo peco. Mis hermanos, espero que la clase de esta noche haya sido de provecho para cada uno de nosotros. El objetivo principal se logra cumplir si cada uno de nosotros, a partir de hoy, empieza a trabajar esos dones que Dios le dio, sean intelectuales, sean de servicio, para la edificación de la iglesia en unidad. Amén. Si no hay eso, Amén. reevalúelo muy bien, hermano. Amén. Amén, hermano. Puedo hacer mucho, pero si no tengo amor, Tengo que enviar no tengo unidad, Me sirve. no tengo nada. Pan No estoy nuestro. haciendo absolutamente nada. Pan nuestro. Mis hermanos, muchas gracias por su atención, por su participación. Que Dios me los bendiga. Amén. Vamos entonces a continuar con la programación de